Buenas noches, mi nombre es Janet Narváez. En esta ocasión les voy a compartir sobre dos precursores de la educación. Uno de ellos es Juan Enrique Pestalozzi. ¿Quién fue Juan Enrique Pestalozzi? Él fue un pedagogo y educador suizo. Fue uno de los primeros pensadores que podemos denominar como pedagogo en el sistema moderno del término, pues ya habían pedagogos desde la época de los griegos, pero él fue un verdadero reformador de la pedagogía tradicional y dirigió su labor hacia la educación popular. Pestalozzi define la educación como el arte de guiar al niño en casa o en la escuela con cuidado, amor y valores. ¿Cuáles fueron los aportes de Juan Enrique Pestalozzi? Uno de los aportes fue que aportó el método basado en observar, medir, dibujar y escribir, enseñando a los niños a distinguir la forma de los objetos. Es decir, él quería que ellos estén en contacto con su mundo alrededor, con la naturaleza, porque él decía que a través de eso los niños van a aprender de una mejor manera. También promulgó la importancia del juego en el proceso pedagógico del niño. Defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para una educación integral, es decir, que los niños tengan una educación más personalizada con su maestro y de que los maestros fueran preparados para que de esa manera puedan desarrollar la inteligencia, el sentimiento y la moralidad en los niños, logrando así una educación integral. También aportó con el concepto de la educación elemental, en el que manifiesta que ésta se debe partir de la observación de la experiencia y el interés de las actividades educativas. Es decir, él decía que el aprendizaje del niño era más significativo cuando lo hacía desde la experiencia y desde allí despertaría al niño ese interés por aprender, por inmiscuirse más en las actividades de educación. Otro de los aportes es que ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, para después aprender a leer, de la conversación sencilla. Es decir, eh, instruía a los niños para que mantengan conversaciones y de esta manera, y él con los alumnos también, para que de esta manera ellos puedan entender el lenguaje y se les sea más fácil el proceso de aprendizaje de la lectura. También destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Él decía que se lograría un mayor aprendizaje más eficaz si el niño combinaba los ejercicios corporales acompañado de música o cantos. Consideró la ejercitación en el dibujo como medio para perfeccionar progresivamente la mano, la cual le serviría al niño de base para la escritura. También aportó en poner en práctica el método de enseñar a uno por medio de otros, es decir, si en un aula habían demasiados estudiantes y no era posible que el niño tenga un proceso de enseñanza-aprendizaje más personalizado por parte de los maestros, él decía que un niño puede enseñarle a otro niño, enseñando así el valor de compartir y la solidaridad para con quienes menos saben. Las funciones educativas que planteaba Juan Enrique Pestalozzi son la función social de la educación. Esta se basaba en integrar a los niños de escasos recursos a la vida social por medio del aprendizaje de un oficio. También tomó en cuenta el desempeño del docente. Él decía que el docente debe estar al servicio de las necesidades del alumno, es decir, estar al pendiente, no únicamente proporcionarle conocimientos y desarrollar aptitudes, sino que también tener esa empatía
con cada uno de los niños para que ellos puedan aprender de una mejor manera y de una manera más activa, identificando a través de ello el docente las necesidades de cada uno de sus alumnos. También aportó con el concepto del alumno. Él tenía una confianza plena en las capacidades de los niños. Él no estaba de acuerdo en que solamente se les instruya en conocimientos. Él decía que el niño debería aprender a través de la experimentación, a través de la observación, del dibujo, de la escritura, para que de esa manera él pueda desarrollarse integralmente en todos los ámbitos de la educación, tanto en su inteligencia como en sus sentimientos y como en la moralidad. También aportó con la función de concepto de valores. Él decía que todos debemos tener una educación igualitaria, es decir, poder educar a toda la gente, especialmente a la gente marginada. Los principios pedagógicos. Juan Enrique Pestalozzi establece 4 principios pedagógicos. El principio de la naturalidad, en el que establece que los niños deben aprender explorando para un aprendizaje significativo. También el principio de la educación elemental, en que dice la experiencia y la observación desarrollan la inteligencia. La educación física, el movimiento corporal acompañado de la música les ayuda a un mejor aprendizaje de los niños. Y también del método, en el que orienta al niño de lo simple a lo complicado, haciendo más fácil el entendimiento de cada uno de los conocimientos impartidos por los docentes. Otro de los precursores de la educación es Luis Amunátegui. Miguel Luis Amunátegui Aldunate fue uno de los intelectuales más brillantes del siglo XIX. Nació el 11 de enero de 1828 en Santiago de Chile. Su obra estuvo marcada por el rechazo hacia el legado español y por la afirmación de los valores republicanos surgidos del proceso de independencia. Habiendo perdido a su padre a muy temprana edad, él y su hermano Gregorio Víctor tuvieron que luchar para abrirse camino en la vida y mantener a su familia. Sus primeros estudios los realizó en el seno de su familia, ingresando más tarde al Instituto Nacional, y con tan solo 18 años ya había terminado los estudios de humanidades, y lo nombraron profesor de latín en el Instituto Nacional, impartiendo más tarde filosofía y literatura en otros establecimientos. Para esas mismas épocas aparecieron sus primeras obras literarias. En el año de 1847, con tan solo 19 años de edad, ganó un concurso en el Instituto Nacional para ocupar una de las cátedras de humanidades, pues era muy joven, y para eso el requisito era que hubiera cumplido por lo menos los 21 años, pero él, debido a su capacidad, fue admitido con tan solo 19 años. Su trayectoria. Su gran pasión por la educación lo llevó a fundar la Sociedad de Instrucción Primaria, junto a Benjamín Vicuña y Domingo Santamaría, con el objeto de combatir la alta tasa de analfabetismo que existía en Chile, que era del 86% en esa época, y desde donde también defendió con mucha fuerza la idea de que las mujeres podían ser admitidas a rendir varios exámenes en la Universidad de Chile para optar a títulos profesionales en igualdad de condiciones que los hombres. Es así que gracias a él se tuvo la oportunidad de que una mujer fuera la primera en ser admitida en la Universidad de Chile y se graduó como médico, siendo un dato histórico ya que fue la primera mujer en realizar estudios universitarios y obtener una carrera a nivel de Latinoamérica. Habiendo sido profesor del Instituto Nacional y secretario general de la Universidad de Chile, abogó por una reforma al sistema educacional chileno, promoviendo la instalación de políticas educacionales que aseguraran la instrucción pública y gratuita.
También en materia de educación le preocupó la separación entre Iglesia y Estado y fue uno de los parlamentarios que impulsó la aprobación de las famosas leyes laicas. Es todo cuanto puedo compartir sobre estos dos importantes precursores de la educación, enfatizando en que cada uno de ellos hacen aportes significativos desde diferentes ámbitos, de tal manera que el niño pueda recibir una educación eficaz y significativa desarrollando cada uno de sus sentidos, sus aptitudes, sus destrezas, sus habilidades y pueda tener un pensamiento crítico de manera libre. Gracias.